Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio para hablar y compartir de la palabra de Dios, y hoy vamos a tratar un tema muy especial acerca de la comunión con Dios. Y yo sé que muchas personas se han preguntado cómo tener comunión con Dios o qué puedo hacer para tener comunión con Dios. Si bien es cierto, la comunión es compartir cosas, ¿sí? Tener una relación estrecha, la comunión va mucho más allá de simplemente tener una conversación, la comunión va más allá, es compartir cosas en común, ¿sí? Y adaptarse a algo también. Es decir, que si nosotros queremos tener una comunión con Dios, debemos de tener una relación estrecha con Él, compartir las cosas que Él nos dice que debemos hacer y obedecer a su palabra. Entonces qué bueno que nosotros podamos aprender cada día estas cosas. ¿Y dónde podemos encontrar o cómo podemos hacer para tener una comunión con Dios? Leyendo la palabra de Dios. Leyéndola, allí vamos a encontrar qué cosas le agradan a Dios y qué cosas le desagradan. No es lo que una persona indique, sino lo que las sagradas escrituras nos revelen, ¿sí? Las cosas que podamos entender allí, debemos de decirle a Dios que nos ayude cada día a entender su palabra. Entonces, yo quiero que leamos en 1 de Juan 1:1. Dice: ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay tinieblas, es decir, no hay cosas malas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él que está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, si estamos con Él, si estamos en comunión con Él, si andamos en luz, pues la sangre de Jesucristo, que es la que nos redime, nos limpia de todas las cosas malas y empezamos a tener una comunión con el Señor. Entonces, tener una vida en comunión con Dios va más allá. Recordemos que Dios y las tinieblas son totalmente opuestos, ¿sí? Es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar, ¿sí? Dios es luz y las cosas malas y pecaminosas pues son tinieblas, son oscuridad. Así es como nosotros lo debemos ver, y nunca tendrán una unión. Entonces, cualquiera que dice tener una comunión, cualquiera que desee tener una comunión con el Padre, es decir, con Dios, no debe andar en cosas de las tinieblas. ¿Como qué cosas? Por ejemplo, como mentira, pecado y todo lo que hace referencia a la palabra pecado. Nosotros sabemos muy bien qué cosas son buenas delante de Dios y qué cosas no. ¿Por qué? Porque al momento de hacerlas, algo en nuestra mente, en nuestra conciencia, nos dice no lo hagas. O nosotros empezamos a saber por medio de las Sagradas Escrituras qué cosas son lícitas pero no nos conviene hacerlas, ¿sí? Entonces qué bueno que nosotros podamos aprender a discernir entre las cosas que agradan y no agradan a Dios para empezar a tener una buena relación con Dios. Entonces, nosotros debemos tener una vida en comunión con Dios caracterizada por la obediencia a su palabra. Entonces, el creyente que dice ser cristiano, que dice ser persona que sigue a Jesús, evangélica o como quiera denominarse, ese creyente debe tener una comunión con Dios y no puede andar en tinieblas, es decir, en cosas que no le agradan a Dios. Cuando vivimos esta contradicción, si decimos, es que yo soy creyente, yo soy cristiano, pero me encantan las cosas mundanas y soy X o Y cosas, y bueno, mejor dicho, los fines de semana se olvida de Dios o con los amigos se olvida de Dios o se le olvida lo que oró, mejor dicho, entonces esa persona vive en una contradicción, y decimos entonces que allí, como dice el apóstol Juan en lo que acabamos de leer, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces no podemos tener una comunión con Dios no vivida, es decir, confesada pero no vivida. Entonces nuestro testimonio, ¿dónde queda? Qué bueno que podamos aprender a ser personas que se caractericen por marcar la diferencia en donde quiera que estemos, independientemente si estamos con amigos, familiares, vecinos o lo que sea, pero que marquemos esa diferencia y aprendamos a identificarnos como hijos de Dios en cualquier lugar donde estemos. Entonces, tener una vida en comunión con Dios es vivir de cara a Dios. Si estamos solos, acompañados, como estemos, debemos de darle cuenta a Dios. Es decir, que es saber de qué le agrada a Dios y qué cosas no. Entonces, nosotros debemos de saber de que si estamos solos acompañados, debemos agradarle a Dios. ¿Sí? En lo más íntimo, en lo más secreto, ¿quién eres tú y quién soy yo? Hazte esta pregunta y allí respóndete también. Y sé consciente de las cosas que estás haciendo mal para que puedas cambiarlas, porque nada nos ganamos con decir, sí, yo soy así, pero luego cambio. No, la idea es empezar a cambiar esas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, en lo secreto y en lo oculto, debemos también agradar a Dios. Nuestro llamado es andar en luz, así como Él es luz. ¿Quién es luz?
Dios es luz, entonces nosotros no debemos tener comunión con las tinieblas. Cuando miras tu vida, tus patrones de conducta, puedes decir que estás viviendo de cara a Dios. Respóndete a esa pregunta, no me la tienes que decir a mí, porque obviamente yo no te voy a juzgar, no te voy a señalar, yo no te voy a calificar, ni mucho menos, pero debes evaluarte tú mismo para saber cómo estás con Dios. Si no es así, si en este momento tu conducta no es agradable delante de Dios, entonces ve delante del Señor y arrepiéntete, porque pues todos tenemos esa oportunidad, gracias a Dios, de arrepentimiento, y pídele que te ayude a identificar qué cosas no son buenas, qué área de tu vida está fallando en este momento, qué área, sí, familiar, social, económica, sí, sentimental, qué sé yo. Entonces esa área que está fallando, pídele perdón a Dios y empieza a vivir conforme a la palabra del Señor. Entonces qué bueno que nosotros podamos empezar a darle un sentido a las cosas que hacemos. Yo quiero que leamos el versículo 8 de Primera de Juan 1:8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, sabemos de que somos personas que con una conducta que muchas veces que es pecaminosa. Siempre vamos a tener una lucha. ¿Cuál es tu lucha al día de hoy? Esa lucha que tienes, debes ponerla delante de Dios y empezar a cambiar. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en ¿quién? En nosotros. Es decir, no vamos a ser perfectos, pero la idea es empezar a cambiar esas cosas que no le agradan a Dios, para tener una buena comunión con Él. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. No, hombre, no necesitamos ir donde fulanito, sutanito. Venga, le cuento mi pecado y entonces borré conciencia, borré cáncer y listo, ya estoy perdonado. Nada se gana con ir a contarle a X o Y persona si realmente no tienes un arrepentimiento verdadero delante de Dios. Entonces debes de confesar tus pecados a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Versículo 10. Si decimos que hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces si decimos que no hemos pecado, entonces estamos mintiendo. Pero sabemos que somos pecadores, pero como con una oportunidad de arrepentimiento. Entonces ahí vemos algo muy bonito, y es que primero hay tres cosas: hay una condición, un hecho y una promesa, como nuestro devocional que podemos hacer todos los días. La condición es que si confesamos nuestros pecados, esta condición implica arrepentimiento continuo por nuestros pecados. Entonces Él nos lleva a confesar en nuestro corazón nuestro pecado delante de Dios. ¿Y el hecho cuál es? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestras fallas, ¿cierto? Nuestros pecados. ¿Y cuál es la promesa? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios cancela la deuda del deudor de manera inmediata y nos lleva a la santificación a través de su limpieza en nosotros. Qué bonita esa palabra. Entonces nosotros tenemos siempre una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para tener esa comunión con Dios. Entonces te invito a que cada día puedas tener esa comunión con Dios, esa relación íntima con Él, a compartir cosas con Él. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien? Mira en su palabra y obedece los mandamientos que Él establece en su palabra. Y no haz las cosas que sabes que no le agradan a Dios, que por agradar a un amigo, a un familiar, o tener contento a fulanito, a sutanito, entonces es que yo voy a ir a la fiesta, es que yo me voy a poner esto y me voy a poner a hacer aquello, y sabemos de que esas cositas no le agradan a Dios. ¿Por qué vamos a desagradar a Dios si realmente Él es quien importa en nuestra vida? Entonces te invito a que empieces cada día a encontrar en las Sagradas Escrituras la verdad, que es nuestro Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para redimirnos y salvarnos. Así que te invito a orar y empieza hoy una nueva vida con Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Sabemos de que Tú eres fiel, de que Tú eres justo, Señor, y que Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos a tener una buena comunión contigo, ayúdanos a tener una buena relación contigo. Perdónanos, Señor, y queremos empezar una vida contigo cada día. Te adoramos, te bendecimos y sabemos de que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Ti. En el nombre de Jesús, amén. Así que te invito a que cada día te acerques más a Dios. No importa lo que digan las personas, Dios está siempre con los brazos abiertos para ti, y nunca es tarde para empezar una vida con Él. Así que te animo, te mando un abrazo a distancia. Que Dios te bendiga, te guarde, te proteja de todo mal y de todo peligro. Un abrazo y nos vemos en otro video. Chao.